los fármacos que actúan sobre receptores. Ya esta última parte ya de farmacodinamia, vamos a concluir primero con el primer grupo de fármacos, que eran los que habíamos estado viendo en la clase anterior, los fármacos que interactúan sobre receptores. Habíamos visto ya todos los detalles en cuanto a qué cosa eran los receptores, cómo se produce la interacción entre fármacos con receptores, qué cosa eran los fármacos agonistas, los fármacos antagonistas, qué cosa era la afinidad química por el receptor, qué cosa era la actividad intrínseca, las características que tenía. Vimos toda esa parte y pusimos ejemplos, mecanismos íntimos de acción que tiene la unión fármaco-receptora para desarrollar los efectos farmacológicos. Todo eso lo estuvimos viendo. Nos queda ahora, en relación con este primer grupo de fármacos, hablar acerca de la regulación de los receptores. La regulación de los receptores, específicamente los mecanismos. ¿Qué quiere decir esto de regulación de los receptores? Bueno, el problema es que se ha podido comprobar que determinados fármacos, no es con todos, pero bueno, determinados fármacos, pues actuando durante un tiempo determinado sobre receptores en la membrana celular, pueden llegar, actuando por un tiempo considerablemente prolongado, ¿verdad?, pueden llegar a inducir cambios en la expresión de los receptores que esa célula tiene para esos fármacos. Por ejemplo, hay un primer mecanismo de regulación de los receptores, que es este que estamos tratando de ilustrar aquí, que sería el mecanismo llamado de internalización, o lo que le llaman los anglosajones downregulation, que quiere decir que van a disminuir la expresión de receptores en la membrana celular ante un fármaco determinado. ¿Cómo se produce esto? Bueno, esto se ha visto que ocurre, sobre todo, por ejemplo, se ha podido estudiar muy bien en receptores de tipo beta adrenérgicos. Se ha visto que cuando se utiliza de forma prolongada, por tiempo prolongado, algunos agonistas de estos beta, digamos que estos fueron esos receptores, estos agonistas que los tenemos representados aquí por esta forma que parece una gota, este sería el fármaco agonista. El ligando natural, que sería la adrenalina o la noradrenalina, serían estas bolitas negras, ¿verdad? Vean ustedes que hay mayor concentración del fármaco agonista que del agonista natural, ¿verdad? Por tanto, al haber mayor concentración, pues hay mayores probabilidades de que estos receptores sean ocupados por moléculas del agonista, y está prácticamente siendo muy estimulado de forma constante por una presente concentración de este fármaco, la célula, y está sufriendo cierto estrés, vamos a decir, de excitación por un tiempo prolongado. ¿Qué hace a veces la célula? Pues bueno, se defiende escondiendo un poco de receptores, escondiendo un sector de su membrana en el cual se lleva hacia adentro, por internalización, se lleva hacia adentro una población determinada de receptores, dejando menos receptores en la membrana. ¿Qué es esto que están viendo ustedes aquí? Se produce un hundimiento de esta zona de aquí, donde 3 receptores de los 5 que están representados aquí se hunden ahora y quedan metiditos aquí adentro. Estos receptores pueden quedar allá adentro en reserva o pueden ser destruidos en dependencia, y como resultado, vean ustedes lo que queda sobre la membrana, que antes tenía esta situación, ahora quedan solamente 2 receptores que están siendo estimulados. Ahora el estrés de funcionamiento, el estrés farmacológico es mucho menor que antes, cuando era una población muy extensa de receptores la que estaba siendo constantemente estimulada. De esta manera, la célula se defiende del estrés que producen estos medicamentos. Entonces, tenemos, este es el primer mecanismo que queríamos explicarles, que es un tipo de regulación inducida por un agonista actuando por tiempo prolongado, ¿verdad? Ahora,
Tenemos también otro mecanismo, que es el llamado mecanismo de externalización, que se llama también, los anglosajones le llaman upregulation, porque aumentan los receptores. Aquí es todo lo contrario, aumentan los receptores. O regulación a la alta. Este caso se llama regulación a la baja, que es lo que quiere decir down regulation. Entonces aquí en la up regulation, up es hacia arriba, quiere decir regulación a la alta, aumentan los receptores. ¿Cómo es esto? Bueno, se ha visto también que en estas poblaciones de receptores, cuando se está tratando a una persona con un bloqueador, que es este cuadrado que ven ustedes aquí, este bloqueador pues va bloqueando un gran número de receptores porque está en una concentración, vean ustedes, mucho más alta que el agonista natural, que sería este. Por tanto, hay más receptores bloqueados sin funcionar que los que están funcionando. Entonces, la célula interpreta muchas veces en esta situación que lo que hace falta es mandar más receptores porque no son suficientes los receptores que están funcionando. Y la célula entonces fabrica, produce una dotación nueva de receptores de esto y los externaliza, los envía, ¿verdad? Los expresa sobre su membrana, como aquí. Esto sube y se pega aquí, toda esta membrana queda estirada ahí y aparecen entonces más receptores. ¿Qué pasa ahora? Que bueno, ahora, antes habían 4 receptores bloqueados y uno funcionando. Sin embargo, ahora hay, como ven ustedes, 4 receptores funcionando, independientemente de que siga habiendo muchos que están detenidos, pero hay por lo menos 4 funcionando. Ahora el nivel de respuesta a los receptores es superior al que había. Y eso puede hacer con que esta concentración de fármaco que había anteriormente, pues no sea suficiente para producir un efecto farmacológico, ¿verdad? Este sería otro mecanismo de regulación de receptores que es bastante frecuente en respuesta a algunos medicamentos de tipo bloqueadores. Vamos entonces a ver este tercer mecanismo, el mecanismo de la fosforilación inhibitoria. ¿Verdad? Algunos receptores, sobre todo son receptores sobre todo ligados a proteína G, como los que estuvimos conversando el otro día, pues cuando son estimulados, ¿verdad?, se pone en funcionamiento su proteína G. Esa proteína G, por ejemplo, en este ejemplo, está estimulando a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, como saben, degrada a los fosfolípidos y aparece IP3 y diacilglicerol, 2 segundos mensajeros. El IP3 va a producir un efecto farmacológico que es precisamente el que se está buscando, ¿verdad?, que libere calcio del retículo endoplasmático liso y, por tanto, de acuerdo al tipo de célula que sea, este calcio será el que va a desencadenar el efecto farmacológico. Muy bien, pero al mismo tiempo, en este caso el diacilglicerol le pone coto, le pone, vamos a decir, límite a este tipo de activación y estimulando aquí a la proteína PKC, proteína quinasa C, que es una enzima fosforilante, puede producir entonces una fosforilación aquí del receptor, y esta fosforilación es una fosforilación inhibitoria que termina con el funcionamiento del receptor, lo inactiva. Luego entonces es una manera de regular, ¿verdad?, el tiempo de acción del receptor para impedir de que sea un estímulo exagerado, demasiado prolongado. Bueno, pues este sería otro mecanismo que se puede desencadenar en algunos casos que tengan este sistema de transducción de señal molecular, un mecanismo de regulación. Es el tercer mecanismo que hemos explicado aquí. Bueno, yo creo que con esto por lo menos podemos tener una idea bastante adecuada de cómo funciona este fenómeno de la regulación de los receptores farmacológicos. Y entonces vamos a pasar a ver ahora el segundo grupo de medicamentos desde el punto de vista farmacodinámico que habíamos señalado en la clase anterior, que son aquellos fármacos que actúan interactuando con enzimas. Hemos puesto aquí algunos ejemplos. Con estos 3 ejemplos hay muchísimos ejemplos más que podemos, hay 4 ejemplos puestos aquí que podemos señalar más, pero bueno, con estos 4 por lo menos iremos viendo a lo largo del desarrollo de las clases ya con los fármacos, los grupos de fármacos,
iremos viendo su mecanismo de acción, cuáles son los que actúan sobre receptores y cuáles actuarán también sobre enzimas. Por ejemplo, la actividad de estos fármacos es bloquear una enzima determinada de algún paso metabólico que está exacerbado o está produciendo fenómenos muy inconvenientes a la homeostasis del organismo. Entonces tenemos aquí el ejemplo del enalapril, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. El enalapril es un bloqueador de la enzima ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que hace esta enzima ECA? Normalmente, ya ustedes lo conocen, esta enzima está muy representada sobre la membrana celular de muchas células del organismo, sobre todo células endoteliales, y muy representada en células endoteliales de los capilares alveolares, pulmonares. Entonces, cuando la angiotensina 1, que viene como resultado de la acción de la renina sobre el angiotensinógeno, recordarán ustedes que la renina que la libera el aparato justaglomerular y origina el angiotensinógeno allí en la nefrona, pues bueno, ese angiotensinógeno que es transformado por la renina en angiotensina 1 va circulando por la sangre y cuando llega a los capilares pulmonares y pasa por allí, como la ECA es una enzima que está sobre la superficie de la membrana, pues roza contra la ECA la angiotensina 1 y se convierte en angiotensina 2, pierde más aminoácidos y se convierte en un octapéptido de 8 aminoácidos, que es la angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Y ustedes lo conocen, entre muchas cosas, hace vasoconstricción arteriolar, aumenta la resistencia periférica y tiende a subir la presión arterial. Bueno, pues este fenómeno en un hipertenso, que ya tiene de por sí elevada la presión arterial por toda una serie de mecanismos, algunos no todavía muy bien comprendidos, otros ya que sí se han definido, como explicábamos en el curso anterior, pues esto no le va a producir beneficios, ¿cierto? Y entonces se utiliza un bloqueador que es el enalapril. El enalapril bloquea a la ECA y al bloquear a la ECA, pues sencillamente cae la producción de angiotensina 1. Cuando usted bloquea aquí a la ECA por el enalapril, bloquea a la ECA, cae la producción de angiotensina 2, cae la vasoconstricción, disminuye la resistencia periférica y como resultado cae la presión arterial, ¿verdad? Ese es el fundamento, ¿verdad?, de la acción de este tipo de medicamentos, que también los estudiaremos, ¿verdad?, en un grupo de medicamentos cuando estemos viendo los medicamentos que actúan en el tratamiento de la hipertensión arterial. Tenemos el ejemplo de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Este conjunto de medicamentos pues suelen ser antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos también. Entonces, hemos puesto aquí el ejemplo del representante somero de ellos, que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico. La aspirina, como los AINES en general, lo que hacen es bloquear las enzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Hay AINES que bloquean nada más que la ciclooxigenasa 2, pero bueno, la inmensa mayoría son bloqueadores de ambas ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas, ¿qué son? Son enzimas que se encargan de actuar sobre el ácido araquidónico, que es un resultado de la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana, y ese ácido araquidónico es transformado en materia prima para que estas dos enzimas lo conviertan en prostaglandinas. Y las prostaglandinas, como ya saben ustedes, son sustancias proinflamatorias. Producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, bajan el umbral del dolor, de manera tal de que aumenta mucho el dolor en el sitio de la inflamación. Ya eso lo hemos visto nosotros anteriormente, entonces en clases anteriores, y bueno, ese sería el efecto que produce la ciclooxigenasa, pero como la aspirina actúa sobre estas enzimas bloqueándolas por acetilación, aquí se produce un bloqueo por acetilación permanente de esas enzimas, pues sencillamente cae la producción de ácido araquidónico, cae la producción de prostaglandina y el fenómeno inflamatorio, dolor, vasodilatación, aumento de volumen del área inflamada, todo eso comienza a disminuir. Ese es el fundamento básico de por qué este fármaco y este grupo de fármacos pues, producen este efecto, ¿verdad?, bloqueando a estas enzimas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de los glucocorticoides, que son poderosos antiinflamatorios, más poderosos todavía que estos AINES que hemos visto,
tienen muchas otras propiedades, como dimos nosotros cuando explicábamos la fisiología de las hormonas de la corteza suprarrenal el año pasado. Pero bueno, los glucocorticoides, queremos hacer estrés aquí, estresar, queremos hacer hincapié aquí en esta función, que ellos suelen bloquear, no vamos a entrar en el mecanismo en detalle ahora, pero bueno, ellos producen un bloqueo de la enzima fosfolipasa A2, que es otra de las enzimas de membrana que se encargan de hidrolizar a los fosfolípidos. Cuando esta enzima hidroliza los fosfolípidos, aparecen entonces un derivado de los fosfolípidos, que es el ácido araquidónico, que es la materia prima que habíamos dicho aquí. El ácido araquidónico es la materia prima para producir prostaglandinas. Y entonces, por eso los corticoides son tan poderosos, porque aparte de que tienen otros muchos mecanismos que disminuyen la inflamación, también van a la raíz de este sistema. Al bloquear a la fosfolipasa A2, al bloquear aquí a la fosfolipasa A2, pues la hidrólisis de los fosfolípidos cae la producción de ácido araquidónico y cae las prostaglandinas, que son, las precursoras de la inflamación, ¿verdad? Por tanto, disminuye el dolor, disminuye la inflamación, disminuye todos estos efectos. Hemos puesto el ejemplo también de la atorvastatina. La atorvastatina es una enzima, forma parte del grupo de las estatinas. Esta atorvastatina pues bloquea el paso final de la síntesis de colesterol en los hepatocitos, ¿verdad? Bloquea a la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, y al ser bloqueada esta enzima, que es la que hace el paso final en la producción del colesterol, al bloquear esto aquí, pues sencillamente la síntesis de colesterol disminuye y cae la producción de las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que como saben ustedes es el nuevo colesterol que el hígado fabrica con los lípidos que le llegan a través de la circulación. Bueno, con esto hemos por lo menos presentado esta parte de este grupo de fármacos, que son los fármacos que actúan o interactúan con enzimas. Vamos a borrar aquí un momentito este sector de la pizarra para ilustrar el tercer y último grupo de fármacos, que serían los fármacos que actúan según sus propiedades físico-químicas. Vamos a ver qué cosa es eso. Sería este grupo, ¿se acuerdan que era el tercer grupo que habíamos puesto? Fármacos que actúan según sus propiedades físico-químicas. Bueno, aquí estos fármacos, este grupo de fármacos, son fármacos que no actúan ni sobre receptores de membrana, ni de ningún organelo, ni bloqueando ninguna enzima como los otros dos. Estos fármacos actúan según su propio comportamiento, de acuerdo a cómo se comportan ellos en un medio desde el punto de vista físico-químico. Por ejemplo, tenemos el caso de muchos antiácidos, ¿verdad? Antiácidos que se producen en formas de presentación por vía oral, en gel o en pastillas, tabletas orales. Los antiácidos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Antiácidos. Estos antiácidos generalmente están formados por hidróxidos de algún metal, aluminio, de hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, ¿verdad? Y estos antiácidos, pues lo que hacen es reaccionar, por ejemplo, hidróxido de magnesio, por ejemplo, lo que hace es reaccionar con el ácido clorhídrico. Cuando cae en el estómago, reacciona con el ácido clorhídrico y lo que se produce es una reacción de neutralización, así. Se produce una reacción de neutralización donde aparece una sal que va a ser el cloruro de magnesio,
el cloruro de magnesio, y lo otro que aparece es agua. Entonces, una reacción de neutralización. Pues bueno, esas emulsiones que se venden antiácidas para tomar tienen o hidróxido de aluminio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, de alguna sal de esta, de algún metal de esto, y lo que se produce es una reacción que lo que hace es que aparezca una reacción de neutralización, que lo que aparezca sea una sal neutra y agua. Esa es la propiedad físico-química de esta sustancia. Un hidróxido, bueno, por reacción de neutralización, a través de una reacción de neutralización con un ácido fuerte. Sencillamente es eso. Ese es el efecto farmacológico que producen. Y así tenemos distintos hidróxidos que se presentan en tabletas o se presentan también en forma de emulsiones para ingerir por vía oral. Tenemos otro ejemplo, tenemos el manitol. El manitol es un diurético osmótico, gran efecto osmótico. El efecto físico-químico que produce es que estas moléculas tienen un gran poder osmótico. Cuando el manitol se absorbe y está en el componente vascular, pues las moléculas de manitol que están aquí, bien hiperconcentradas en el componente vascular, al circular por un tejido que presenta edema, por ejemplo, mucho líquido extracelular, demasiado líquido extracelular, como ocurre muchas veces también en el cerebro, el edema cerebral, el cerebro responde ante muchas noxias, ante muchas agresiones, produciendo hinchazón, edema cerebral. Pues bueno, el manitol al pasar por aquí ejerce un efecto osmótico que va arrastrando a toda esta agua hacia el componente vascular y como resultado se lleva toda esa agua que posteriormente es filtrada, por supuesto, es eliminada a través del riñón, aumenta la y como resultado pues va disminuyendo el edema que había celular e intracelular y extracelular que había en el tejido en cuestión. Esa es la propiedad físico-química del manitol, no es combinarse con ningún receptor ni bloquear ninguna enzima. Son en definitiva sustancias que actúan de esa manera. Tenemos muchas sustancias quelantes que se utilizan, por ejemplo, para combatir intoxicaciones por metales pesados, por ejemplo, el EDTA. El EDTA es una sustancia que tiene gran afinidad por metales pesados, como es plomo, mercurio, se utiliza mucho para la intoxicación por plomo, porque a estas sustancias se adicionan, es un agente quelante, que lo que hace es que se unan a la molécula. Por ejemplo, si hay una intoxicación por plomo, muchos átomos de plomo, pero que pueden estar perjudicando al organismo, se van y se eliminan a través de esta sustancia EDTA, ¿verdad? Esa es una sustancia quelante. Hay otra sustancia también, se utiliza para quelar muchas otras sustancias también, es muy efectiva. Los ingleses, cuando la Segunda Guerra Mundial, también crearon un agente quelante que se llama BAL, en abreviatura, BAL. Este BAL era un antagonista, bloqueaba la acción de un gas tóxico que los alemanes, la Alemania hitleriana, bombardeaba con cohetes a Londres, y muchos de estos cohetes pues llevaban cápsulas que expandían un gas venenoso que se llamaba lewisita. Un gas neuroparalizante que producía muerte enseguida en las personas. Y entonces, para combatir esto, los ingleses pues crearon esto que se llama la British
anti-Lewisitis, que es lo que quiere decir Val, que produce una quelación de esta sustancia y actuaba como un antídoto, en este caso, para evitar que se produjera muerte por intoxicación. Entonces, bueno, hemos puesto los ejemplos, también podemos poner ejemplos de fármacos que se utilizan como medios diagnósticos, ¿verdad? Por ejemplo, las sustancias radioopacas, que se le llaman radiofármacos o fármacos radioopacos, que se utilizan para inyectar en el árbol arterial y dibujar el árbol arterial, ya sea coronariano, ya sea de la circulación cerebral, para hacer angiografía o angiografía de una pierna, de una extremidad, etcétera, para dibujar la circulación y ver qué alteraciones hay ahí, pues eso también se considera un fármaco que actúa por sus propiedades radioopacas. No se combinan con ningún receptor, ni actúan sobre ninguna enzima ni cosa que se le parezca, ¿verdad? Estas sustancias también, igual que los iones radioactivos, que lo que hacen es marcar determinado componente, unirse a determinado componente ahí en alguna célula, en algún sitio, y permitir por la emisión de radiaciones la localización, y se puede estudiar la excreción, se puede estudiar el estatus funcional muchas veces de determinada glándula, de determinado órgano. En definitiva, también se les considera, en este caso, en esta misma categoría de fármacos que actúan según sus propiedades físico-químicas. Bueno, con esto hemos concluido ya las clases de farmacodinamia. Próximamente, en la próxima semana, estaremos entonces ya adentrándonos en los primeros grupos de fármacos. Es importante que todas estas clases que hemos dado de farmacodinamia también sean observadas, escuchadas por ustedes, puesto que esto va a ser materia de discusión, dudas, etcétera, en las videoconferencias que tenemos. Así que bueno, les convino a que observen y escuchen estas clases y nos vemos entonces, nos encontramos en las próximas videoconferencias para discutir estos temas y las dudas que ustedes puedan tener.